Buenos días, hermanos. Voy a rogarles que tratemos de aprovechar al máximo el tiempo. Concentrémonos en esta clase. Es un tema tan importante el que esta mañana vamos a estudiar, como una marca que tiene que ser visible y notoria en una iglesia saludable. Venimos estudiando las marcas de una iglesia sana o saludable. La cuarta marca sobre la que vamos a estudiar en esta mañana es nuestro entendimiento de la doctrina bíblica de la conversión. He puesto como motivación esta pregunta: ¿necesita el hombre cambiar o debe aceptarse a sí mismo? En el día de hoy, lo que se enseña por las corrientes humanistas y por la psicología es que lo que nosotros necesitamos es aceptarnos tal como somos, porque no aceptarnos es lo que nos hace vivir infelices. Voy a contar una anécdota que es cierta, tal vez a algunos les haga, les cause risa esto, pero en el fondo es doloroso. Hablaba con un hermano en North Bergen que es médico, y él dice que tuvo una paciente remitida de psiquiatría, y la paciente le dijo que estuvo recluida en el manicomio porque la señora le daba por desnudarse en media calle, y ella dice, y le daba gran vergüenza, la tuvieron en tratamientos, hacía esa locura, porque es una locura, ¿verdad? Después de todo su tratamiento y el manicomio, y dice, y ahora, le dice, y ya está curada, dice, sí, porque ahora, sí, todavía me da por desnudarme, pero ya no me da vergüenza. O sea, lo que la enseñaron fue a no sentirse mal por lo que estaba haciendo. Y aunque es realmente para nosotros, podríamos decir, eso es una locura, eso en extremo es lo que realmente se hace con cualquier otro tipo de conducta. El ser humano, pongamos más ejemplos, alguien que es iracundo, que explota en ira, entonces eventualmente lo que tiene que aceptar es que él es iracundo, eso es lo que y nada más tratar de controlarse un poco, pero saber que es que yo soy de carácter iracundo. ¿Será así? Igual en todos los demás pecados con los que nosotros lidiamos. La pregunta detrás de todo esto es, ¿puede cambiar el hombre o ya usted es como es? Porque nosotros, al acercarnos a la Biblia y al estudiar la Biblia, vemos que nosotros somos y vivimos muy diferente de lo que Dios espera que el hombre sea. Y pensemos en cualquier clase de pecados, en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos y que no hacemos, en las cosas que pensamos, más aún. Entonces, el ser humano se enfrenta a actitudes incorrectas o dañinas y tiene que tener una respuesta. ¿Puede el hombre cambiar? Como les repito, esto va a ser chocante a una cultura que está basada en a mí nadie tiene que decirme cómo vivir, o usted por qué se va a sentir que tiene derecho de decirle a otro cómo viva o cómo sea. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo, aceptar a todo el mundo como es, y eso va a hacer que las personas se sientan felices, y así va a ser un mundo lleno de armonía y de tolerancia. Sí es cierto que en la aceptación de las cosas que tenemos mal hay una cierta clase de tranquilidad. Una persona que lucha, por ejemplo, con el homosexualismo, se siente por mucho tiempo agobiada por esta conducta, pero cuando va a sus citas con el psicólogo o con el psiquiatra o lo que quiera y le ayuden a aceptarse a sí mismo, va a llegar un momento en que va a decir, ahora sí, ya descanso de todo eso que me atormentaba, ya yo sé cómo soy, voy a vivir mi vida así, y hay una especie de paz.
Pero eso es un engaño. Si nosotros creemos en las Escrituras, están diciendo paz, paz, cuando no hay paz. La paz vendrá al pecador, y estamos claros en que cualquier tipo de pecado que nos domine, la paz vendrá cuando por medio de Cristo podemos ser libres del pecado, del poder que es ese pecado. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener claro lo que significa la doctrina de la conversión, de que el hombre sí puede cambiar. Recuerdo también una vez que hablaba con alguien, un amigo mío, al respecto de una pareja de amigos. Tuvimos unos amigos, el esposo cometió adulterio y se dio cuenta, digamos éramos un grupo de amigos, uno de ellos estaba conversando conmigo al respecto de esto. El esposo le dio vuelta, como se dice en este país, es decir, fue infiel. Y ellos tuvieron sus problemas. Eventualmente ellos comenzaron a asistir a una iglesia. Hubo una reconciliación. Cuando yo hablaba con este amigo, él me decía, no hombre, él no cambia, ahorita vas a ver que vuelve a lo mismo. Digo, no, pero hay personas que cambian. Dice, yo no creo. Esa es la mentalidad de la gente, no cambia. No es cierto, ya él es así. Entonces vamos a ir viendo por qué es tan importante que nosotros tengamos claro qué es la conversión. Porque eventualmente esa persona de la que estoy hablándoles, que de verdad comenzó a ir a la iglesia con su esposa, habiendo sido infiel antes, hasta se involucró en la iglesia, era maestro de la escuela bíblica dominical, etcétera, de verdad volvió a caer en adulterio, otra vez y otra vez. Entonces, ¿qué tenemos que aceptar? ¿Que de verdad las personas no pueden cambiar y que él es así? ¿O tenemos que revisar si nuestro concepto de conversión está equivocado? Porque en esa iglesia pensaron que ser convertido, ¿qué era? Comenzar a asistir a los cultos, bautizarse eventualmente, ir a unos estudios bíblicos y tener ganas de participar en alguna de las actividades que se hacen en la iglesia. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué pensarían si ustedes comienzan a asistir a una iglesia? ¿Cómo se sentirían? Digamos que es a nuestra iglesia. Comienzan a asistir, a venir fielmente, y un día el pastor o cualquiera de los ancianos se le acerca y le dijera a usted, ¿usted es convertido? Las personas hoy en día esa pregunta la reciben con asombro. ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo me va a preguntar a mí que si soy convertido, si yo vengo a la iglesia? Otro tipo de personas, según estuve escuchando al hermano Tim Conway, que es un pastor en San Antonio, Texas, dice que cuando él le preguntó eso a una persona que estaba comenzando a asistir a la iglesia, le dijo, es la primera vez en mi vida que voy a una iglesia donde me pregunten si soy convertido. Dice, al fin encuentro una iglesia que les preocupe mi vida espiritual. Entonces las personas, el cristiano, más bien el ser humano en su carnalidad, ve esa pregunta hasta como algo ofensivo. ¿Usted es convertido? Entonces ya me está juzgando. Nada más estamos preguntando, ¿usted es convertido? ¿Cómo fue su conversión? Porque no hacerlo implica que no me interesa el alma de esa persona. ¿Qué pasa si esa persona viene a la iglesia, participa y no es convertido? Si no hay conversión, no hay salvación. Y conversión es más de lo que la gente está pensando que es conversión. La gente, como digo y como repito, piensa que ser convertido es unirse a la iglesia, ir con alguna frecuencia a la iglesia y participar en la iglesia. Incluso hasta dejar ciertos pecados notorios que antes cometía. Pero la doctrina de la conversión es mucho más importante. Ahora, vean en lo que afecta no entender la doctrina de la conversión y lo que afecta que una iglesia no sea responsable en cuanto a las personas que recibe como miembros de esa iglesia que tienen que ser convertidos. Se dice que entre la población evangélica, cristiana evangélica, el porcentaje de divorcios
Esta es una estadística en Estados Unidos, no estoy seguro en nuestro país, pero es muy alarmante. El porcentaje de divorcios es igual que en los que no van a la iglesia. Y entonces debemos preguntar, ¿qué sucede aquí? ¿De qué está sirviendo el cristianismo si los hogares que supuestamente son cristianos y tienen prácticas piadosas como ir a la iglesia, leer la Biblia, igual enfrentan los problemas de la vida como los enfrenta el que no conoce al Salvador? Porque no estamos diciendo que no vamos a enfrentar problemas, es ¿cuál es la diferencia? Vamos a ir a la escritura y leer en el profeta Jeremías 13:23. Estamos hablando de la posibilidad de que los seres humanos cambien. Jeremías 13:23 dice así: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Es la misma pregunta que venimos haciendo. Dios lo pone de una manera tan imposible. El etíope aquí se refiere a una persona de piel negra. Y el leopardo sabemos que es manchado. Si no tuviera manchas, ya no es leopardo. Puede quitarse ese leopardo sus manchas. Dios está poniendo y enfrentando al ser humano que por sí mismo le es imposible cambiar. Pero sin embargo la escritura está llena de promesas de que los seres humanos pueden cambiar. ¿Cómo vamos a ir haciendo que esto tenga sentido? Veamos una vez más el problema de los que no son convertidos, en qué se puede, en qué degenera. Leemos en la segunda epístola de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a lavarse en el cieno. Entonces, hermanos, debemos entender que el ser humano actúa conforme a su naturaleza. Y aquí nos está poniendo ejemplos muy claros con respecto a dos animales que están actuando conforme a su naturaleza. Hace unos días conversaba al respecto de esto. Pensemos en el ejemplo del cerdo. ¿Cuál es la naturaleza del cerdo? ¿Por qué es que se revuelca en el cieno? Es por su naturaleza. Pensemos en un cerdo que lo tomamos desde pequeñito y lo acostumbramos a palo, como dicen, pegándole o algo, a no ir a revolcarse en el cieno. No lo hará, ¿por qué? Porque tiene temor al castigo. Pero si ese animal sabe que nadie lo va a ver, si supiera eso, él va y se revuelca en el cieno, porque eso es lo que su naturaleza le impulsa a hacer. Él está actuando conforme a su naturaleza. De manera que el apóstol Pedro, cuando habla aquí de ciertas personas que profesaron fe cristiana, pero después volvieron a su vida antigua o mostraron más bien lo que realmente era, él los compara a esto: a un perro que vuelve a su vómito y a una puerca que, habiendo sido lavada, vuelve a lo que ella realmente es, un cerdo. Entonces, imposible es que actúe el hombre contrario a su naturaleza. Y detrás de todo esto lo que está es la doctrina del pecado original. La raza humana como tal está corrompida, de manera que nosotros no es que nos volvemos pecadores por pecar, es que nosotros al pecar hacemos lo que es natural para el ser humano. El ser humano peca porque es pecador. Estamos siendo enfrentados a esta triste realidad, que la raza humana está caída. Dice en Génesis 6:5, cuando el Señor ve en los tiempos de Noé cómo era la humanidad, Él dice: el designio de sus corazones es de continuo en el mal. Y dice Romanos 8:7, podemos leer esa,
La epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 8 y el versículo 7 nos dice esto: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, el énfasis que quiero que tengamos antes de hablar de la conversión es que el ser humano no puede en sí mismo y por sí mismo, por sus fuerzas, cambiar. Por eso es que los grupos de anónimos que hay entre la sociedad, que ahora hay, por ejemplo, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, narcóticos anónimos, etcétera, etcétera, todos los que están luchando con una adicción, una conducta autodestructiva, como le llaman, se hacen anónimos, y uno de sus principales creencias es: si usted es alcohólico para siempre, ya no toma licor, pero usted es alcohólico. El cristianismo no es así. Si usted era un borracho, que es la palabra correcta para que no suene a que es una enfermedad, es un pecado. El pecado de la borrachera, si Dios lo salva a usted de eso, usted ya no más es borracho. Si Dios a usted lo salva de cualquier adicción, usted ya no es más esa persona, usted es nueva criatura en Jesucristo. Ese es el enfoque diferente del cristianismo. No es que ahora usted es la misma persona, pero vive constantemente reprimiendo su naturaleza y desearía estar haciendo aquello, pero no lo hago porque tengo temor de las consecuencias o porque ahora voy a la iglesia. Esa es la gran diferencia de cómo maneja el mundo los pecados y los problemas de este tipo a cómo lo hace Dios. Entonces el gran problema es que sí, las iglesias están llenas de personas que ellos lo que hicieron fue dejar ciertos pecados, pero no han sido convertidos, y eso es grave problema para las iglesias. Dios es el que tiene que cambiar el corazón. Leemos en Hechos 11, 18. Muchas de estas enseñanzas, gracias al Señor, ya las hemos nosotros estudiado en diferentes ocasiones aquí en la iglesia, pero este material es muy importante que lo tengamos fresco, presente, y que lo llevemos a todos los que nosotros les hablemos del cristianismo. Dice Hechos 11, 18: entonces, oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esa es la expresión del pueblo judío al enterarse de que por la predicación del apóstol Pedro, un grupo de gentiles se arrepintió. ¿A quién atribuyen estos hermanos lo que sucedió? A Dios. Dios es el que les dio esto, les concedió esto. Un versículo más que deberíamos saberlo todos es segunda a Timoteo 2:5, en la que el apóstol Pablo le dice así a Timoteo. A ver si es esta la cita correcta. No es esta. Si algún hermano me puede ayudar, Gustavo, tal vez, que Dios les conceda, por si Dios les conceda, que se arrepientan en la epístola. ¿Perdón? Sí. Segunda de Timoteo 2:25. Es que puse en mi nota 2:5. Esta es el versículo. Está hablando de la actitud que debe tener el pastor, y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El punto que quiero enfatizar es que esa actitud de que algunos se arrepienten y que conocen la verdad es algo que Dios les concede, no es algo que el hombre en sus propias fuerzas pueda hacer. La iglesia sana tiene que tener una comprensión correcta, que esta es una gracia proveniente de Dios. Y una cita más es Hechos 16:14, que esta corresponde a la conversión de una mujer llamada Lidia, que escuchaba la predicación del apóstol Pablo. En Hechos 16:14 nos dice así la palabra de Dios: entonces una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La conversión de Lidia se dice claramente que se debe a un acto de Dios en el corazón de esta mujer que profesaba fe en Dios, para que vean que no es lo mismo profesar fe en Dios ni seguir los ritos y ordenanzas de una religión que ser convertido. Lidia adoraba a Dios según su comprensión de lo que era Dios, según su entendimiento de la religión verdadera, pero ella no había sido convertida. Hasta que escucha al apóstol Pablo, el Espíritu Santo abre su corazón para que entienda, y entonces hay conversión. Tenemos que enfatizar esta doctrina. Vamos a Profeta Jeremías 31:18. Profeta Jeremías 31:18 dice así: escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado, como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Una vez más, dándole el sentido al versículo, que no lo leí bien. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Esto es lo que decía Efraín. Me azotaste y fui castigado, como novillo indómito. Luego, ¿qué más dice Efraín? Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Efraín, sea pueblo de Dios, por lo menos de manera nominal, y por eso es que enfatizo tanto que este material es para las iglesias, porque se le habla a la iglesia para que entienda que lo que necesita para funcionar bien es que sus miembros sean convertidos. No pueden las iglesias contentarse con tener una buena asistencia. La iglesia, la membresía de la iglesia, debemos procurar que sea de convertidos. Ahora bien, esto va más allá a veces de la capacidad humana, porque nosotros no tenemos una visión que pueda ver hasta el corazón, es Dios quien lo ve. Y lamentablemente hay quienes pueden aparentar muy bien un cristianismo, pero esto no nos quita la responsabilidad de, hasta donde nos sea posible, que la iglesia tenga bien claro qué es la conversión. ¿Por qué? Porque aquellas mismas personas que están viviendo un cristianismo que es falso, porque ellos hacen cosas y piensan que son cristianos, si no se predica correctamente la doctrina de la conversión, ellos mismos se engañan a sí mismos. Es decir, no se trata necesariamente de farsantes que están aparentando conscientemente. Yo voy a hacerme el cristiano, voy a hacer que soy cristiano, pero yo no creo nada de eso. No estamos hablando de tal persona. Estamos hablando de una persona que piensa que es convertida, hace lo que en su entendimiento es ser cristiano, pero su corazón no ha sido transformado por Dios. Esto va para nosotros, pero con gran intención para los que nos puedan luego escuchar, sea porque este material lo vamos a hacer disponible a otras iglesias, o sea porque personas nos escuchen por el medio de internet. Aquí hay un elemento que no puede dejarse como algo de menor importancia. El orden de estos acontecimientos determina el concepto que tenemos sobre la conversión. ¿Qué es primero? ¿Qué ocurre primero para la conversión, para que la persona sea cristiana? ¿Cuál es el orden de los eventos? Lo más popular hoy en día, lo que la mayoría de las personas piensan es: yo voy a la iglesia, me arrepiento, creo en Jesús y entonces nazco de nuevo. Ese es el orden que hoy se está predicando.
nosotros no creemos en tal orden. Pero vean lo importante de entender el orden. En este orden propuesto, pensando que las personas entonces pueden creer y arrepentirse para nacer de nuevo, el hombre estaría como elemento inicial, o sea, el hombre estaría haciendo la actividad inicial que le lleva al nuevo nacimiento. Pero la doctrina bíblica es a la inversa, dice que es Dios quien actúa en nosotros, dándonos vida porque estábamos muertos. Y al tener vida, ya podemos entender el Evangelio, y entendiendo el Evangelio, nos es dada la fe necesaria en Jesucristo para ser salvos. Pero esa fe, si es verdadera, resulta necesariamente en arrepentimiento. Un repasito nada más. El ser humano es expuesto, es un pecador, ustedes y yo, cualquiera, un pecador digno de condenación, porque somos descendientes de Adán, una raza que está bajo maldición. El pecador es expuesto a la predicación de la palabra de Dios en la iglesia. Vayamos imaginándonos, alguien viene y aquí se está predicando la palabra de Dios, es decir, el Evangelio. Esa persona está muerta. Sus sentidos espirituales no funcionan. Tenemos que tener bien clara esa comparación. Se le llama muerto espiritualmente, según la Biblia, porque sus sentidos espirituales no funcionan. Él oye los cantos, él puede hasta cantar del himnario, pero él no está adorando a Dios. Él puede leer la Biblia y entender las palabras, pero eso no hace nada en su interior. De manera que él no puede ver, no puede oír, no puede entender. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo, eventualmente por esa exposición que esa persona tiene a la palabra de Dios, da vida. Y un día Dios usa algún elemento, porque Dios utiliza elementos para comenzar a llamar a los que son de Él. Y hay algo que lo impulsó y comprendió. Y al entender su miseria, al entender que está destinado a la condenación y que no hay nada que pueda hacer por sí mismo, clama al Salvador. Eso todo lo está haciendo el Espíritu Santo, llevándolo. Por eso la Biblia habla de una expresión muy preciosa que dice: con cuerdas de amor me has atraído. Entonces el pecador ahora sí puede, porque ya el Espíritu Santo le dio vida. Si no, ahí sigue 20 años sentado en la iglesia sin entender el mensaje, pensando que es cristiano y sin ser convertido. Pero gloria a Dios por el que sí tiene vida, y entiendo ahora, y veo lo grandioso que es Dios, y comienzo a ver la hermosura del Salvador. Hay perdón para mí, y al tener esa fe en Jesucristo, esa fe genera arrepentimiento. ¿Qué es? Ya no voy a ir más por donde iba. La palabra arrepentimiento viene de una palabra que significa volverse. Es decir, voy en una dirección y hago completamente lo contrario, tomo la dirección contraria a la que llevaba. Eso hace el pecador cuando se arrepiente. Por eso es que les digo que tenemos que tener tan claro esta doctrina. Porque si tenemos profesantes de la fe cristiana, pero nunca vemos que dejaron el camino que lleva a todo el mundo, siempre hay los mismos gustos, los mismos intereses, las mismas aficiones, las mismas prácticas. Y no estoy hablando, quiero enfatizar mucho esto, en quitar prácticas de una manera con imposición. No se puede hacer esto. Estoy hablando de un interés, de un cambio de interés. Ya no hago aquello porque es que ya eso ya no va conmigo. Yo ahora a mí ahora las cosas que me llaman la atención y en las que encuentro regocijo son las cosas espirituales, lo que agrada a Dios. Entonces ese es el orden. Primero hay regeneración.
El Espíritu Santo otorga fe al pecador y esa fe produce necesariamente arrepentimiento. No hay cristianos que no sean convertidos, cristianos verdaderos. Si hay cristianos profesantes que no muestran conversión, no son cristianos de verdad. Ahora bien, hay una pregunta importante para hacernos. ¿Hay convertidos que dudan? Porque esto nos podría llevar en personas sinceras estoy hablando, no de los que están buscando siempre una excusa para decir, yo no soy ese. No, personas que sinceramente se están preocupando por su salvación y por su vida espiritual, pero ven en sí mismos una lucha tan grande, porque es que cuesta tanto, estoy tratando con este carácter y aún así volví a tropezar en lo que ya le había prometido al Señor que no podía, y diferentes áreas. Nada más revisémonos. Esas cosas nos hacen eventualmente dudar, y eso es natural y normal. No significa que para ser un convertido tengo que ser impecable, haber vencido de una manera completa toda clase de pecado, y no significa que nunca va a haber una duda en mi corazón. ¿Por qué? Porque hay un pecado que todavía permanece ahí como un enemigo en mi misma carne. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Y sin embargo, el opuesto también es cierto. Hay inconversos que se sienten muy seguros. Por eso es que las predicaciones de una iglesia sana tienen que confrontar al pecador. Porque siempre es preferible que usted y yo sintamos que se nos enfrentó a una verdad y que tengo que revisar y que tengo que hacer cambios, si es que yo verdaderamente amo a Dios y estoy en el camino de Cristo, a que nos prediquen cosas que nos hagan siempre sentir tan bien, que nos hagan estar tan seguros y que nos enseñen a hablar solamente positivo. Somos los hijos de Dios, amén. Somos el pueblo de amén. Nadie puede contra nosotros. Entonces salimos de aquí pensando que todo está muy bien, nunca crea nada negativo, no se revise a sí mismo, ¿no? Las bendiciones estas de que somos el pueblo de Dios y que somos un pueblo especial para Dios son promesas bíblicas, son verdades bíblicas, y tenemos que sentirnos privilegiados, gozosos, agradecidos. Pero si eso nos lleva a la negligencia, si eso nos lleva a una confianza y a dormirnos, esa no es la actitud de los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios son vigilantes y muestran que son elegidos de Dios porque el anhelo de sus vidas es mejorar, ser cada vez más conforme a la imagen de Cristo el Salvador. Si no se ve eso, hay necesariamente que confrontar a las personas con la realidad de su fe. Ahora un dato histórico interesante. En los siglos anteriores, y voy a hablar, este es un dato de iglesias bautistas, pero funciona para cualquier denominación que cree en el bautismo de creyentes, por lo menos. La edad para bautizar en los siglos anteriores, digamos en las iglesias de Inglaterra y de América en los siglos XVII y XVIII, cosa que cambió solo hasta el siglo XIX, muy entrado el siglo XIX, la edad en la que las personas hacían profesión pública de fe en el bautismo era 17, 18 en adelante. Eso nos dice algo. Las iglesias estaban bastante preocupadas en evitar recibir como miembros personas que todavía no tenían la madurez de entender el Evangelio y todo lo que implica unirse a la iglesia. Ahora, no hay en las Escrituras una edad. No es que la Biblia dice esta es la edad correcta para bautizarse.
estoy contando el dato histórico para ver la intención de las iglesias en posponer. A nadie se apura a que se bautice. Sabemos que de por sí el bautismo no salva a nadie. Es una ordenanza sagrada en la cual mostramos lo que ya ha ocurrido en nuestro corazón. Sin embargo, lo que ellos mostraban era la importancia que tenía para ellos recibir en la iglesia como miembros a personas que pudieran estar todavía sin mostrar frutos de arrepentimiento, sin estar bien claros en lo que significa seguir a Jesucristo. Entonces, el cambio lo vemos en que después se fue suavizando esa rigidez al extremo contrario. Bautizar a cualquier persona que lo pida sin revisar si esa persona verdaderamente ha entendido las Escrituras, el Evangelio de Dios, sin ver si esa persona ha dado frutos que muestren si su arrepentimiento era verdadero. Entonces, hasta este punto yo creo que todos tenemos claro lo que puede afectar que las iglesias estén pobladas de personas inconversas. Y por eso es que se ve que hay personas que vienen a la iglesia pero no tienen pasión por las cosas de Dios. Vienen porque hay que venir. Su forma de adorar se muestra que no hay pasión por Dios, no hay alegría en cantar al Señor, no hay ganas de orar, los cultos de oración son desatendidos, cualquier evento es una excusa para no ir a la iglesia. Todo eso afecta a las iglesias. Pero qué diferencia si la iglesia estuviera poblada en su mayoría por convertidos. ¿Por qué? Porque los pocos inconversos se sienten incómodos al ver que ellos no tienen lo que el otro tiene. Porque es que solo de Dios quiere hablar, solo de las cosas de Dios. Ni le interesa cómo quedó el partido de fútbol. Porque solo de Dios, solo Dios. Eso es una persona que tiene a Dios. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es posible que personas que se creen cristianos, su conversación es más de cosas de esta vida y de este mundo y de afanes temporales que lo que puede ser de cosas eternas y de carácter perdurable? Solo hay una respuesta: no son convertidos. ¿Y cómo afecta eso a los demás? Pues son malos ejemplos, y así lo dice la Biblia, manchas en vuestros ágapes. ¿Ha afectado a la iglesia de Dios? Sí, por la irresponsabilidad de los líderes que prefieren tener las iglesias llenas de personas, aunque no sean convertidos. Ahora bien, ¿cómo afectaría al mundo si de veras la iglesia está compuesta de convertidos genuinos? ¿Cómo afectaría? Yo quiero hacer la pregunta a nosotros que tenemos familiares que no están siguiendo a Cristo y que no aman al Salvador y no vienen a la iglesia. ¿Qué ven ellos? ¿O será más bien usted la causa de que ellos no vienen a la iglesia? Eso hay que pensarlo. Porque si la iglesia está compuesta de convertidos, eso se tiene que notar en la comunidad, en la familia que nos rodea, en el mundo, en su trabajo. Si no se nota, hay un gran problema y hay un obstáculo para el avance del reino de Dios. Por eso puse ahí, la confrontación es necesaria, y le digo a todos nosotros, hagamos la pregunta: ¿es convertido usted? Y si usted dice que sí, debería poder decir cómo fue su conversión. ¿Recuerda hoy que había una época en que las cosas de Dios no le interesaban? ¿Recuerda hoy que había una época en que para usted orar era un verdadero castigo? Hay que orar, hay que leer la Biblia. Y recuerda que algo ocurrió en alguna ocasión. Y como les decía, los casos son particulares. Cada uno fue enfrentado a su situación ante Dios eventualmente en algo. La palabra que alguien sembró en el corazón eventualmente germinó. Porque eso es algo interesante de decir. El nuevo nacimiento no siempre pasa en una iglesia.
Eso no sucede así. Sucede misteriosamente. Cuando Nicodemo, un maestro en Israel, un maestro de las Escrituras, un hombre intachable, se enfrenta a Cristo y Cristo le dice, tienes que nacer de nuevo. Imaginémoslo hoy en día. Usted se topa a un pastor, digamos, o a uno de estos que ahora se llaman apóstoles y profetas, y uno le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Si yo recibo revelaciones de Dios, yo sé mucho de la Biblia. Tiene que haber un momento en la vida de cada persona en que su interior es cambiado. ¿Y cómo ocurre esto? Entonces Jesús le dice, ¿usted ha visto el viento? ¿Ve cómo funciona el viento? Usted ni sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios, nacido del Espíritu. Entonces, de lo que hablo es que la palabra es sembrada cuando se predica el Evangelio, pero cuando esa semilla germina no sabemos. Tiene a veces que pasar una tragedia, tiene a veces algo que impactó su vida y ahí comienza a despertar del sueño de muerte. Por decir algo, hace muchos años, más de 10, yo tengo como 11 años de que el Señor me llamó, pero ustedes saben que toda mi niñez fui a la iglesia, practiqué todo lo que en la iglesia hay que practicar, aprendí todos los versículos que había que aprenderse, asistí a todos los cultos posibles, y eventualmente se mostró que no era convertido porque no había perseverancia en la fe, sino que cuando se abrió la puerta del mundo, fui feliz hacia el mundo. Entonces, cuando el Señor me llama muchos años después, 15 años después de haber tropezado terriblemente en el pecado, recuerdo que había habido un huracán en Honduras, muy terrible, tanto que se veía en las casas de personas que el agua llegaba hasta sus techos, y vi a un hombre en el techo de su casa, en el zinc, hincado, clamando a Dios en medio de su tragedia. Y yo tenía tenía varias amistades, pero muchos de ellos incrédulos, ateos, etcétera. Y una amiga dijo, eso es lo que yo no soporto, les pasa eso y siguen creyendo en Dios. En cambio, el ser humano se endurece cada vez más, y viene la tragedia y se endurece más, pero gloria a Dios que en algunos las tragedias nos despiertan, y yo no sentí eso, sino que yo pude decir, incluso en una tragedia, este hombre tiene un Dios al cual clamar. Y eso comenzó a martillar en mi conciencia. Después ocurrieron más cosas terribles que el Señor me enfrentó hasta la cercanía de la muerte para despertarme. Pero solo les estoy contando eso porque cada uno tiene que revisar cuándo fue que el Espíritu Santo abrió sus ojos de ese sueño de muerte en el que usted se sentía, vivía tranquilo en ese mundo, vivía pecando sin remordimientos de conciencia, vivía bien, no pensaba que había que estar en la iglesia, ni estar leyendo tanto esa Biblia, ni orando, ni haciendo el bien. Nada más vivía una vida normal. Si eso no ha pasado, si el Evangelio no le ha hecho ese cambio que dice la Biblia que hace, que es poder de Dios para salvación, usted está en sus pecados y usted va para la condenación. No salga de la iglesia como entró, no debe salir nunca como entró, ni el inconverso, porque se está dando la puerta abierta a la salvación, ni el convertido, porque Dios nos llama a santificación. Entonces, como marca de una iglesia sana, el concepto que nosotros tengamos de la conversión va a determinar si nuestro ministerio, si nuestra labor y lo que Dios nos encomendó lo vamos a poder hacer bien. Porque hoy hace 8 hablamos del Evangelio, el concepto correcto de las buenas nuevas, y si nosotros vamos a salir a alcanzar a personas, ¿qué les vamos a decir? Versículos de memoria, 3 o 4 cosas como los testigos de Jehová que andan de casa en casa. Ellos no pueden hablar de lo que Dios hizo en su corazón.
Y así muchos evangélicos van y evangelizan de lo que se aprendieron, pero no pueden decirle, esto es lo que Cristo hizo en mi vida. Yo vivía en tinieblas y ahora veo la luz. Yo vivía como si esto fuera todo en la vida, el mundo, las riquezas, las cosas materiales, los viajes, los placeres, los entretenimientos. Y ahora yo espero a un Salvador que vendrá desde los cielos por su pueblo. Y yo digo, ¿usted puede decir eso? ¿Usted está esperando al Rey que viene? Y si no es así, todavía hay tiempo. Clame al único, que es Jesucristo, y pida perdón por su engaño, por engañarse usted mismo y por a veces procurar engañar a otros y vivir un cristianismo de apariencias. Que el Señor les bendiga.